frecuencias de ciertos genotipos, etcétera. Aquí lo más importante es entender que las ecuaciones se van a ajustar o a modificar dependiendo de tus necesidades. Y es una ecuación muy sencilla, ¿no? Hay una persona que dice que se llama Carlos Cristo, pues, ¿se está comunicando con ustedes alguien que esté usando otra computadora o algo? Porque si lo quito me da la opción de reportarlo como spam y no quiero hacer eso. O nada más lo puedo mandar a la sala de espera, ¿no? Como ustedes me digan. ¿Nadie? ¿Nadie no se está identificando con ustedes? ¿Nadie lo conoce? En el grupo no han comentado nada, profesora. Dice Carlos Cristo. Déjenme ver si tenemos un Carlos Christopher. Tenemos a Cortés Cristóbal, Daniel. Pero no sé si ese puede hacer. A ver, no lo voy a, no le voy a hacer nada para ver si se comunica con ustedes. Yo también voy a ver mi correo. Clase de, ok, París Oliver contestó, pero nada más, ok. Nada. Okay. Bueno, vamos a empezar entonces la clase y vamos a esperar a ver si se comunica. Se me hace que es ese Cristóbal, no lo veo, no está Cristóbal conectado, ¿verdad? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, total, lo puedo sacar. A ver. Carlos Cristóbal, ¿quién eres? No te reconozco. ¿Estás con otro nombre? Sí, soy Daniel, es que un primo usó mi compu y le puso ese nombre. Ves que sí, lo sospeché, porque eres el único que faltaba. Ok, entonces la ecuación de Hardy-Weinberg de frecuencias genotípicas es la que vimos la clase pasada, y fíjense que no tiene absolutamente como una modificación tan exhaustiva que te cueste trabajo aprenderla. Entonces vimos que Hardy-Weinberg en frecuencias genotípicas expresada para un locus para el que se suponen dos alelos en la población, es así. Y entonces cuando nosotros la modificamos, lo único que hicimos fue agregarle aquí un coeficiente de adecuación 2PQ a cada uno de los genotipos. No dijimos si uno era más, si uno era menos, no dijimos absolutamente nada de eso. Más Q cuadrada con esto. En la literatura, esta expresión no es convencional. Se la pueden encontrar, por ejemplo, como AA y no pasa nada, como A1 y no pasa nada. Es decir, esa parte no es relevante. Esa parte no es relevante. Lo que sí va a ser importante es que entonces empieces a razonar cómo va a ser tu ecuación. En el Hardy-Weinberg viene como 1, 1, como 1, 2 y como y en el Hedrick viene así, 2, 2. Es irrelevante. Yo creo que por razones didácticas, dada nuestra costumbre, es mejor que quede con la expresión del tipo de la identidad del genotipo para cada una, ¿sí? Y fíjense que esa igualdad va a cambiar. En lugar de 1, lo que vas a suponer es que es igual a la adecuación máxima promedio. Entonces, con rayita arriba, promedio
¿Y qué es esta? Es que es esta W promedio, es la adecuación máxima promedio de la población. Ah, ok. Entonces quiere decir que, fíjate bien, para cada uno de los LOCI que tú analices en tu set de datos, si tú estás sospechando que hay selección, entonces esta podría ser una alternativa de la ecuación, ¿sí? Vamos a suponer que tú no sabes si la selección está a favor de este, a favor, en contra, más, menos. Lo que quizás te convenga es no hipotetizar a priori nada, absolutamente nada, meter los datos de los resultados experimentales de las frecuencias genotípicas a un modelo, Entonces, ¿qué quiero decir con un modelo? Ese modelo lo que va a hacer es que va a generar predicciones teóricas en distintos escenarios donde va a esperar frecuencias ya con postulando selección a favor o en contra. Y esa selección postulada va a estar relativizada en función de los datos empíricos que tú le metas, ¿sí? Entonces, quizá a ti no te pique los ojos que la frecuencia de este genotipo, por ejemplo, fue 0.7, de este fue 0.1 y de este fue 0.1. Y tú dices, híjole, ¿será que sí hay selección o es mera casualidad o qué estará pasando, no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Es evidente que este 0.7, si tú le haces una prueba estadística, va a ser significativamente mayor que 0.1, pero no necesariamente. ¿Qué quiero decir? Cuando uno hace pruebas de la media, si es alta o no, va a estar en función de no solamente en sí mismo del valor. Los modelos matemáticos van a estar modelando, dependiendo del tipo de cadenas, de algoritmos que tú estés utilizando, te van a estar modelando y te van a estar diciendo sí en este escenario, sí en este escenario, sí en este escenario. Entonces, estas cosas ya, cuando uno no tiene a priori eso, entonces lo que te conviene es meterlos y que el mismo modelo te diga, parece que hay selección a favor del homózigo dominante, a favor. ¿Por qué a favor? Porque te lo está presentando. La frecuencia sí la encuentra con predicción matemática de que sí es a favor. Y quizá no te pueda resolver si el alelo, no tanto el genotipo, fíjate bien, porque no tanto el genotipo, fíjate bien, aquí es claro que es frecuencia del genotipo, ¿sí? Y tú estás viendo genotipo aquí heterózigo y genotipo acá homózigo recesivo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que a lo mejor en función de los genotipos, pues no encuentra, aún modelando, no encuentra diferencias entre este y este. ¿Por qué? Porque seguramente tú no le estás, este es un dato de un locus para una población. Pero cuando el genetista de poblaciones tiene varias poblaciones, y por ejemplo acá en tu otra, en la población 1, ustedes escriban bien, en la población 1, en la población 2, a lo mejor esta frecuencia fue de 0.5 el genotipo, la frecuencia genotípica del homózigo dominante, y acá es así, 0.7 y 0.3. Y entonces, cuando ya está sorteando todas las poblaciones, no es capaz de decidir esto, pero en todas se encuentra que la frecuencia, pero de genotipo es esta. Pero no te puede decir que hay diferencias entre los genotipos del homózigo recesivo y del homózigo y del heterózigo, ¿sí? Porque se parecen mucho, significativamente no son distintas, más allá de que intuitivamente, numéricamente, pues nosotros sabemos que no es lo mismo tener
3 pesos que 2 pesos, ¿no? O sea, eso sí lo sabemos. Pero matemáticamente o estadísticamente, pues a lo mejor el punto 2 no es distinto del punto 3. Y quizá entonces tú juegues otra cosa y le dices, ahora pruébame la selección por las frecuencias, deriva a Hardy-Weinberg a la siguiente generación. ¿Y cuál sería la siguiente generación? Ver los alelos que se producen, tú eso ya lo sabes. Es decir, de la frecuencia de los genotipos vas a sacar la raíz cuadrada o vas a hacer P es igual del alelo A, va a ser P cuadrada más un medio de PQ, ¿no? Y de Q cuadrada va a ser Q cuadrada más un medio de PQ, de 2PQ, ¿no? Eso ya lo sabes acá. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Sin querer, lo que estás diciendo es que lleves a Hardy-Weinberg a la siguiente generación, ¿sí? Y entonces a lo mejor te encuentra lo siguiente, que la selección sí puede estar en contra de el alelo recesivo. Lo voy a manejar así, aunque no sepamos, siempre te vas a encontrar esa nomenclatura. Aunque uno no sepa con certeza si esto efectivamente es esto, los programas y tú mismo te vas entrenando mucho en esta parte, cuando ya tienen los datos experimentales para un locus, 2 alelos, por individuo, se te va a complicar la existencia, por supuesto que se te complica, y de hecho vas a desistir porque a mano no lo vas a poder hacer. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tengas 7 loci de microsatélites y tengan los resultados como los tuvo, por ejemplo, Mamilaria, que en el artículo del 2009 hay un locus, hay uno de los tantos loci que se utilizaron, tiene 14 alelos. Quiere decir que tienes que tener una P más Q más R más S más T más B más W más para formar a los genotipos. Y tú lo que estás viendo en los resultados experimentales son los genotipos. Son los genotipos que te forman para cada locus, para cada individuo, cómo está genotipado ese individuo, ¿sí? Entonces, eso a mano, la verdad, pues te vas a tardar mucho tiempo, no lo vas a hacer. Profesora, Entonces, sí. hay un compañero que dice que quiere entrar o que no ha podido entrar. Hugo. Hugo ya lo dejé entrar. Hugo se ha de haber salido, a lo mejor. También Denny ya había entrado. Ok, bueno. Entonces, fíjense bien. Con este escenario hipotético que yo estoy postulando, intuitivamente me sugiere que los genotipos, es decir, que la selección está sobre los genotipos, Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes acostúmbrense entonces a hacer el siguiente razonamiento. Mucho del tema de la selección, como ustedes lo habían visto en su curso de selección, estaba operando a nivel de fenotipos, no necesariamente es igual, no necesariamente, por facilidad se asume. Por ejemplo, no me acuerdo si yo misma en una presentación tengo, les presentan en internet y ustedes a veces no aterrizan, no reflexionan esa parte, que las alitas de los escarabajos y que entonces para presentarles una selección direccional, una selección disruptiva, una selección no sé qué, y les tratan como sinónimos fenotipos con genotipo. Pues no, así no, el color de las alitas de ninguna especie es un locus 2 alelos. Qué bueno que así fuera la herencia, ¿no? Sino más bien se comporta de modo cuantitativo. Una de las características que ya les voy a adelantar de la herencia cuantitativa o de los quantitative trait loci en inglés, es que su herencia es poligénica, es decir, en un rasgo que tú estás midiendo fenotípicamente, vas a derivar por inferencia, por pensamiento inferencial, que
esa herencia, esa variación fenotípica está residiendo en más de un locus. A diferencia, por ejemplo, de la inferencia que hacemos desde el tratamiento de los datos de Mendel, ¿sí? A Mendel por eso siempre siempre se interpretó y se interpreta como un locus dos alelos, ¿sí? Es herencia, la herencia mendeliana en sentido un solo gen, un solo locus para un rasgo, un locus con dos factores de la herencia. Esos factores de la herencia ahora los llamamos en terminología moderna alelos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, fíjense bien, ya cuando los datos hagan presenten mucho más claridad, y me voy a agarrar del ejemplo del cóndor, que ya lo tenemos en la cabeza. ¿Se acuerdan que la condrodistofia del alelo del cóndor es un alelo DW que le llamamos a este alelo, o entendimos que este alelo produce tantas malformaciones en las extremidades que esos individuos en etapas muy tempranas se terminan muriendo en la naturaleza, pues es un cóndor que no se va a poder valer por sí mismo, ¿no? Ya hay mucho estudio al respecto de saber cómo por dónde va las razones que se postulan es de presión endogámica para que ese alelo se esté incrementando en su frecuencia en las poblaciones por deriva génica, ya entendieron, ustedes ya vieron, ya compararon unas gráficas, cómo el tamaño de la población, el tamaño efectivo de la población, hace que por deriva génica se pierda en menos generaciones un alelo. También entendieron el comportamiento de cómo le va a la frecuencia de un cierto alelo dependiendo del tamaño de la población. Eso ya ustedes lo tienen que tener procesado en la cabeza, es decir, ya lo tienen que tener bien entendido hasta sus últimas consecuencias. Bueno, entonces el escenario, que es el trabajo de los genetistas, de los biólogos, postula entonces que la deriva génica es lo que mantiene al alelo en la población y la selección en contra es lo que lo purga, es lo que los purga. Ahora, ¿la selección en contra de quién? ¿Sí? También la clase pasada vimos que el coeficiente de selección se expresa con una S minúscula y se llama coeficiente de selección. Y es una medida relativa, de acuerdo con tus resultados del efecto de la selección, sobre cada uno de los genotipos. También podemos medir la selección sobre el efecto sobre los alelos, pero es menos claro, tiende a ser menos claro. No es imposible, pero tiende a ser menos claro. O a veces lo que hacemos es que primero lo analizamos a nivel de genotipos y vemos si el alelo mismo nos puede estar explicando, es decir, la frecuencia de la alélica y no la frecuencia genotípica, es lo que nos permite entender el efecto de la selección, ¿sí? Ahorita voy a empezar siempre con genotipos. Ok, este coeficiente de selección, de selección, entonces fíjense bien, lo vas a tener que calcular, siempre se calcula para cada población, para cada locus, de acuerdo con los resultados que tú tengas en tu estudio. ¿Qué quiere decir eso? No hay tablas de coeficientes de selección para cierto genotipo, para cierto alelo. Eso no existe. La selección es una fuerza, una acción que se está midiendo en lo que tú estás analizando. La selección no es una fuerza que se quedó
en el pasado y que además tenga la misma intensidad en todas las poblaciones, aún sea el mismo locus, ¿sí? La misma especie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa es la razón por la cual tú siempre, desde tus datos, tú tienes que sacar tu coeficiente de selección. Incluso vas a tener coeficientes de selección, vamos a suponer que tengas datos muy disparejos, de frecuencias genotípicas, y es tu misma especie, porque es un estudio de genética de poblaciones. Y entonces tienes los datos muy disparejos, ahí lo que te conviene es sacar el coeficiente de selección por población para cada uno de tus tantos loci que estás analizando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si los resultados experimentales son muy disparejos, no te va a convenir quizá sacar un promedio del coeficiente de selección en todas las poblaciones, porque sin querer a lo mejor estás omitiendo que hay un proceso, por alguna razón la selección es más astringente en alguna población que en otra, ¿no? Vamos a suponer que la presión de selección la está ejerciendo un depredador, vamos a suponer, y la defensa de tu planta, por ejemplo, sea elaborar metabolitos, así es como se defiende. Es la selección natural operando allí, está actuando la selección y el otro se está defendiendo. A lo mejor tú tienes poblaciones muy distintas, o a lo mejor tienes un mutante en el depredador que lo hace más resistente al veneno que representan los metabolitos secundarios, ¿sí? Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Siempre en el tema de la selección, te va a convenir no adelantarte, tomarte un receso, ver tus resultados con mucha calma y ver si los resultados te están hablando de algo que no es uniforme a través de todas las poblaciones. Ok, entonces nunca te vas a encontrar una tabla de coeficientes de selección y vas a tener que modificar. Vamos a modificar la ecuación de Hardy-Weinberg pensando que la selección está actuando completamente en contra de un genotipo recesivo, y que la selección está actuando tan en contra que lo mata. Eso quiere decir entonces que vas a tener un genotipo letal. En consecuencia, el alelo que compone como es un homózigo recesivo, como los dos alelos son iguales, entonces no te extrañe que en la literatura te digan el alelo letal o si no lo mata y lo deja reproducirse, a eso le llamamos los alelos deleterios. Es decir, sí lo va a matar eventualmente al individuo. Y en Homo sapiens tenemos recopiladas un montón de enfermedades autosómicas recesivas que el individuo alcanza la reproducción. Homo sapiens obviamente no es el mejor ejemplo porque Homo sapiens cuenta con muchas otras cosas, es una especie, a diferencia de otras especies, pues que ciertos enfermos pueden sobrevivir, ¿sí? Pero el resto de las especies no tienen eso. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ustedes si revisan libros viejos, mucha gente, muchos niños se morían de ciertas deficiencias enzimáticas o sus vidas llegaban a ser se convertían completamente ellos en personas dependientes porque no se conocían las razones. Por ejemplo, los fenilcetonúricos, PKC con sus siglas en inglés, es una enfermedad autosómica recesiva que todavía en los 60s, los fenilcetonúricos, su vida era así. Nacían
sin defectos aparentes, niños completamente sanos, niños normales, y en menos del año de vida empezaban a notar ciertos ya retrasos en su desarrollo intelectual, en su desarrollo motor, etc. Entonces, esos niños estaban destinados a que se convertían en retrasados mentales y se asumía que esa persona tenía un retraso mental. Ahora, con las investigaciones de los 70, se puede detectar claramente a través de pruebas bioquímicas. Una de las señales fenotípicas que dan los fenilcetonúricos es que su orina es de color oscuro, es completamente negra. Entonces, eso es porque no pueden asimilar los aminoácidos, sobre todo el triptófano. Entonces, fíjense bien, cuando un bebé está chiquitito, básicamente su dieta es de leche materna. La leche es básicamente azúcar. La leche de Homo sapiens es básicamente azúcar. Tiene lípidos, pero menos, ¿no? No es tan grasosa como la de las vacas, por ejemplo, otro mamífero, ¿sí? Entonces, pero Homo sapiens tiene eso. Y eventualmente nos cambian la dieta cuando somos bebés. Nos van cambiando la dieta y nos van incorporando muchos nutrimentos que ya no tiene la leche materna. De hecho, la leche tiene que ser ya reemplazada a cierta edad del desarrollo de Homo sapiens, porque si no, no crecemos, si no, no nos desarrollamos bien. Entonces, las mamás y los papás les empiezan a dar a sus hijos papillas, frutitas, verduras, etcétera, como se lo recomienden los médicos, o como lo sepa el conocimiento empírico del pueblo, de la abuelita, de la partera, lo que haya, dependiendo del contexto. Y nos empiezan a meter carne en cierto punto de la dieta. Y necesitamos el desarrollo del cerebro de Homo sapiens con carne, es el gran abismo, ¿no? De desarrollo, el desarrollo abismal respecto a otros primates, ¿no? Este es el gran cambio que se hipotetiza en la dieta de Homo sapiens con respecto a otros primates, que nosotros dejamos de comer frutas y hierbas en cierto momento y nosotros incorporamos la proteína animal, ¿sí? Y se empieza a desarrollar esta masa hasta los 18, 21 años, termina el desarrollo. Es uno de los desarrollos más largos en cualquier grupo de mamíferos. Okay. Cuando nos meten la proteína animal, nos están metiendo sobre todo aminoácidos, ciertos aminoácidos que si no tenemos problemas bioquímicos, los vamos a sintetizar y los vamos a asimilar. ¿Sí? Pero si los niños con fenilcetonúricos, lo que va a ocurrir es que eso lo van a tirar por la orina sin procesar. Esa es la razón del cambio de color de la orina. La orina en Homo sapiens, ¿no? Debe de ser de un color amarillo pajizo. Dependiendo de la cantidad de agua que tú le des a tus riñones, ¿no? Pero ese es el color que se espera que tengas un líquido más o menos diluido, no tan concentrado, pero tu color va a cambiar de amarillo a amarillo, de un amarillo a otro amarillo, no de amarillo a negro, ¿no? Sí, allí ya hay un problema, allí ya hay un problema. En los niños es un color entonces que les está avisando. En los 60s la gente no sabía que el color de la orina estaba relacionado con desarrollo mental. Y lo que pasaba y lo que pasa es que no se accede tanto a esos aminoácidos básicos para el desarrollo del cerebro, pero además se va acumulando en el organismo, no todo se puede sacar, se va intoxicando de ciertos aminoácidos el organismo. Y si eso se queda depositado en el cerebro, la consecuencia es que no tienes acceso
a algo tan básico, esencial para seguir desarrollando el cerebro, pero además lo estás acumulando, ¿sí? Y en consecuencia, cuando se acumula algo en el cerebro, ahora ya sabemos eso, muchas enfermedades degenerativas en los adultos, no es que nos empiece a, no nada más es que, ya se sabe que la razón es que se nos quedan acumulados, se nos van acumulando en el cerebro ciertas sustancias, ciertas sustancias. Más adelante vamos a ver una enfermedad que se llama Tay-Sachs en Homo sapiens, que está súper estudiada, está bien entendida el efecto selección, mutación, y cómo pasa por deriva génica esos alelos en las poblaciones de Homo sapiens, ¿sí? Entonces, los niños en los 60, gracias, fíjense bien, curiosamente, pero de la familia de los Kennedy, una de las hermanitas de la gran familia de los Kennedy de Estados Unidos, esos Kennedy, de los que mataron, de esos Kennedy, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Una de las hermanas, los Kennedy son católicos, entonces los Kennedy no podían controlar la familia por métodos no naturales. Entonces son una familia muy grande los Kennedy, ¿no? Y una de las hermanitas, de las cuales nunca se sacaron por respeto, empezó a tener retraso mental y la llevaron, la internaron y su vida la pasó de interna con unas monjas que le dieron todos los cuidados. Y él, antes de que mataran al presidente, él le dio un fondo grande a la investigación de la fenilcetonuria. Ese fondo grande permitió juntar recursos humanos, mucho dinero para hacer investigación, y se identificó que la fenilcetonuria no tenía que ser una condena a que ese niño fuera un retrasado mental en etapas más adelante, porque la fenilcetonuria se podía controlar si le cuidabas mucho la dieta y no le ingresabas triptófano a la dieta, básicamente, es decir, no le dieras carne en ese momento y le tenías que reemplazar, tenías que prescribirle una dieta para que la falta de ese alimento, otros alimentos de otro origen le pudieran proveer para el desarrollo. Pero desafortunadamente, la acción para actuar sobre la fenilcetonuria tiene que ser muy temprano. Por eso los papás tienen que estar muy alerta, muy alerta. Si se detecta antes de los 2 años, un pediatra bien avispado y bien actualizado lo va a notar de inmediato y va a decir, déjenle de dar este alimento, y reemplácenlo con esto. Va a ser un niño que está, o niña, va a estar delgadita, la cucha, que le va a costar, que a lo mejor va a tener como cierta tendencia a ciertas enfermedades, no necesariamente, ahorita ya tenemos un montón de suplementos, ¿no? Entonces, pero va a ser una persona capaz de ir a la escuela, capaz de tener novio, capaz de hacer una carrera, capaz de tener hijos, solamente controlando ciertas cosas. Entonces, el origen genético de las enfermedades en Homo sapiens es donde las están más estudiadas. Desafortunadamente, los niveles de conocimiento de las herencias y los comportamientos de las frecuencias en las poblaciones naturales no las tenemos. Aquí en el tema de selección es donde en ciertas partes del tema de selección no vamos a tener más opción que recurrir a Homo sapiens para poderlo presentar o para poderlo estudiar, ¿sí? Entonces, pero Cóndor es uno de los, y bueno, como la fenilcetonuria, hay un montón de enfermedades, un montón, autosómicas recesivas. Son tantas las enfermedades, todos aquellos que se vayan a querer dedicar a enfermedades
la aplicación en biomedicina de la genética de poblaciones. Es todo un campo y lo pueden hacer. Hay, por ejemplo, hay bases de datos de enfermedades de herencia mendeliana. Una página se llama la OMIM, se llama Online Mendelian Inheritance in Man. Entonces, OMIM, la OMIM, ustedes se meten a la página y van a encontrar, es un reservorio de donde se contribuye de todo el mundo enfermedades, cómo se están heredando. Y eso empezó como un ejercicio súper interesante, la verdad. Los médicos, no los biólogos, los médicos son los que suelen acceder a eso. ¿Por qué? Pues porque son los médicos los que están allí, ¿no? Son los médicos los que atienden a los enfermos. Los biólogos no tenemos ese perfil, ¿no? Entonces, los médicos, aquellos buenos médicos que no se quedan así como, pues el niño, pues sí, quién sabe qué tendrá, ¿no? Bueno, pues quién sabe. Sino médicos que van más allá. Esa clase de médicos, esa clase de personalidades, que al menos documentaban, antes del internet, la comunicación era por cartas. Había simposia de médicos, reuniones científicas de médicos, y muchos de esos, los médicos, siempre tendían a presentar lo siguiente. En mi pueblito, en mi clínica, en mi hospital, me encontré con esta cierta enfermedad y la mamá la tiene, no la expresa, el papá, pero no sabemos, y aquí están todos los datos. Y entonces ya a través de los años este ejercicio se documentó, se sistematizó y ustedes se la van a encontrar. Y después, fíjense bien, esto solamente existe para Homo sapiens. No hemos hecho el ejercicio para las especies silvestres. Porque el estado del arte en el que están las especies silvestres, si ustedes se dan cuenta, es en caracterización, no en entendimiento de los procesos. Son cosas distintas. No es malo caracterizar, pero finalmente caracterizar es describir, cuantificar, etc. ¿Sí? Hay otra página, imagínense cómo está, que Homo sapiens, hay otra que se llama la Orphanet, O-R-P-H-A, Orpha, y luego Net de red, y es exclusivamente de enfermedades raras en Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentra una posible enfermedad rara, los médicos que están actualizados o que conocen ciertos perfiles o genetistas de poblaciones de Homo sapiens, a veces ya tienen los contactos con los genetistas y les dicen, fíjate que estoy detectando esta enfermedad, parece ser que es un síndrome no descrito antes, es muy raro, y la señora o el señor dicen que su bisabuelo, su abuela, parece que tuvieron cierta similitud. Entonces, fíjense lo difícil que es rastrear. No estamos acostumbrados, ni siquiera a veces conocemos los nombres completos de nuestros abuelos. Los nombres civiles, que son tan importantes. Los nombres civiles, ustedes hagan un recuento en ustedes, en su familia. ¿Hasta dónde puedes rastrear los nombres completos de tus ancestros? Hagan el ejercicio. Mucho menos vas a poder rastrear si tu bisabuelita, tu bisabuelito o tu abuela también es diabética, si hay cáncer, si hay enfermos mentales, si parece ser que, como le decíamos, o como en los tiempos de mi abuelita, ya ahorita ya no, ya se consideraría discriminación. En los tiempos de mi abuelita, ella es de una generación que estaba acostumbrada a decir, está impedidito, la niña está impedidita. Y mi generación, yo ya no entendía tan claro eso, tenía como que pedir más detalles, entonces se referían pues que la cabeza no la tenía bien,
o que nació con una piernita volteada, o que las manitas no se le desarrollaron. Es decir, la gente, pues nada más lo nombraba, pero no se quedaba a veces bien, pues no, la gente no tenía por qué hacerlo tampoco. Entonces, los que trabajan en esta área van a tener que lidiar con términos locales, de que la gente no sabe, y a veces, muchas veces, a veces la mamá se presenta ya en un hospital o en una clínica del pueblo y no sabe decir quién es el papá, ¿no? Entonces, esa es una dificultad, si te presenta una enfermedad. Entonces, no por otra cosa. Estoy hablando en el contexto de enfermedades. Ok. Bueno, vamos a ver, fíjense bien. Si nosotros recordamos el problema del cóndor, entonces, que es uno de los pocos más o menos conocidos, nosotros sabemos por frecuencias que se presentan en la naturaleza, a esta enfermedad le atribuimos una herencia estrictamente mendeliana, donde decimos que el genotipo, es sano, el heterócigo, es sano, fenotípicamente sano, y el homócigo recesivo es el enfermo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, nosotros le pusimos P cuadrada al homócigo más, le ponemos su 2PQ, de acuerdo con Hardy-Weinberg, al heterócigo, y le ponemos Q cuadrada al genotipo enfermo, ¿sí? Ok, ustedes que tienen una amplia libreta, sigan escribiendo lo que sigue debajo. Debajo. Entonces, encuentro mi color negro. Entonces, P cuadrada, 2PQ, Q cuadrada, y yo entiendo por Hardy-Weinberg que esto es igual a 1, ¿sí? Ahora voy a entender, no le voy a dar a priori valores, solamente voy a plantear el efecto de la selección de acuerdo con esto. Entonces, yo digo que si el genotipo WW en la naturaleza se muere, estoy diciendo que es un genotipo letal. ¿Sí? Letal. ¿Quién es el letal? Este es el letal. Ok. ¿Cómo me esperaría yo que fuera la selección? Lo que yo me esperaría como fuera la selección es que a este genotipo letal, él va a tener una cierta adecuación, ¿sí? Esa adecuación es máxima a priori, sin efecto de la selección, ¿verdad que sí? Es máxima el efecto de la selección, ¿sí? O sea, todos, acuérdense que la sumatoria, como las adecuaciones están relativizadas, la sumatoria de todos son 1, ¿sí? Es decir, sus adecuaciones de esta es 1, porque no hay efecto sobre el genotipo sano. O sea, más, no se te va, no se te muere, ¿sí? No por la presencia, porque ni siquiera lo tiene, el DW, ¿sí? Ok. A este genotipo heterócigo tampoco le va mal en su adecuación. Su adecuación está intacta, ¿sí? Pero la adecuación de este va a estar disminuida, es decir, la adecuación máxima que pudiera tener va a estar disminuida por un efecto de la selección, ¿sí? 1 menos S, es decir, ya entendí de dónde voy a leer siempre, no me van a dar los libros, los detalles, pero ya entendí
que este 1 viene del razonamiento de las adecuaciones máximas que debe de tener cada uno de ellos, que debería de tener cada uno de ellos. Ok. Ahora fíjense bien. Si yo sé que esta adecuación, este genotipo se me termina yendo, lo que yo estoy entendiendo es que esa selección, que este 1 se me termina convirtiendo en un 0. Es decir, la selección aquí está actuando tan en contra, ¿sí? Tan en contra, es igual a 1. ¿Sí? Si es igual a 1, 1 menos 1, ¿a qué te queda? Si la selección es máxima, en contra y negativa, es igual a 0 y la adecuación máxima es igual a 1 para el DW, es igual a 1, 1 menos 1 te queda igual a 0. Esto, entonces tú lo puedes ver. Aquí la selección es igual a 0. Aquí la selección es igual a 1. 1 menos 0, por eso te queda 1. 1 menos 0, por eso te queda 1. ¿Sí? Ustedes en su libreta anoten todos estos detalles. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que esto te va a quedar entonces 0 en términos de lo que está significando su supervivencia de estos individuos que están enfermos. ¿Cuántos Q cuadrada te quedan? Ninguno. Ok, no me queda ninguno. Ahora, ¿qué es lo que voy a entender? Voy a ponerle a Harry Binder, P cuadrada, su W, que es igual a 1, que es igual a 1. Bueno, la voy a hacer, tenía flojera hacerla, pero la voy a hacer. Por 1, W es igual a 1, 2PQ por 1, y luego acá que me queda, Q cuadrada por 0, ¿sí? Ahora fíjense bien, voy a ver este efecto sobre las poblaciones, P cuadrada, 2PQ, es decir, no se me modifica. No hay efecto de la selección sobre 2 de los genotipos, de acuerdo con esta acción de la selección en contra, pero solamente de un genotipo. P cuadrada 2PQ, ¿sí? Y ahora, y esta Q cuadrada no está presente, pero fíjense, voy a razonar al 1 de la población. Este 1 de la población, lo voy a razonar. Este 1. Este 1 de la población, esta frecuencia que era 1 y que va a seguir siendo 1, ahora la voy a reflexionar y voy a pensar. La sumatoria de estas tres frecuencias, sin efecto de la selección, es 1, pero por efecto con la selección, algo le tiene que pasar a eso. Y lo que le tiene que pasar a eso, ya que lo estamos analizando con mucho detalle, entonces, esta P cuadrada por 1, esta Q cuadrada por 0, se te convierte en un 0, esta te queda igual, P cuadrada, 2PQ, pero yo tengo que fijarme bien qué le está pasando a esta 1. Esta 1, cuando esta se me convierte en esto, voy a entonces entender que siempre que tenga de manera tan clara ese efecto de la selección en contra de alguno de los 3 genotipos o de 2 genotipos, ahorita vamos a ver, pero ahorita estamos trabajando este 1 menos ¿quién? Este 1 entiendo que va a notar la ausencia de esta Q cuadrada, de este genotipo, ¿sí? Es decir, esta 1 menos Q cuadrada, ya entendí de dónde salió. Ahora fíjate bien, esta 1 menos 1 Q cuadrada, esto era tu
una menos Q cuadrada. Ahora fíjense cómo la van a encontrar procesada en los libros. Y no pasa nada. La puedes encontrar así, P cuadrada 2PQ, 1 menos Q cuadrada, o la puedes encontrar ya tratada algebraicamente. ¿Cómo es eso? Lo único que haces con el tratamiento, tú sigues escribiendo debajo de tu libreta, ¿no? Tú sigues escribiendo, yo me estoy recorriendo, tú sigues escribiendo. Ahora yo voy a pasar esta parte para acá. Este de aquí ya se me hizo 0. Esto de aquí ya tenía el 0, 1 menos Q cuadrada, y entonces te la puedes encontrar así, para obligarla a que fuerzas sea igual a 1, 1 menos Q cuadrada, pero entonces es P cuadrada sobre 1 menos Q cuadrada, 2PQ sobre 1 menos Q cuadrada, y no tiene sentido dividir 0 porque de hecho ya no existe, ¿sí? Entonces se te desaparece un componente y tu ecuación de Hardy-Weinberg entonces sigue siendo igual a 1. Lo único que se hizo fue un tratamiento algebraico, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Lo que nos está diciendo entonces esta ecuación como tal es que ya se desapareció un genotipo, ¿sí? Pero si yo a ustedes les pido que despejen de ahí, fíjense bien, podemos usar esta para el tratamiento, para que sea menos confuso esto, pero quiere decir que se te desapareció un genotipo, es decir, yo les decía que para nosotros en genética de poblaciones la discusión de si la selección actúa aquí, acá y allá, pues es evidente que yo la estoy trabajando sobre los genotipos, ¿sí? Pero fíjense bien, se les desapareció el genotipo, pero no se les desapareció el alelo que a la siguiente generación pudiera causar que si se junta un heterócigo con otro heterócigo, potencialmente pueden producir otra vez homózigos recesivos. Es decir, el alelo no se te ha ido de la población. Aquí está la frecuencia que te está diciendo que el alelo no se te ha ido. Es decir, los heterócigos son los acarreadores o los portadores de ese alelo letal, ¿sí? De modo que si te pido yo que trabajes, ¿cuánto va a ser la frecuencia que predice Hardy-Weinberg? Pues la puedes despejar de allí, ¿sí? ¿Sí? A ver, trabájala, por favor. Entonces, el reto sería saber a qué es igual Q. Q es igual a qué. Cuando la tengan, me dicen, les voy a dar un poquito de tiempo mientras la procesan, ¿no? A ver, traten de procesarla algebraicamente, por favor. Si ven de mal mi pizarrón, como yo lo veo, siempre díganme, porque yo lo que hago es que trato de hablar de manera que casi les estoy dictando, ¿no? Pero si pierden algo, pues me dicen. Entonces, Q, ¿a qué va a ser igual? Si no se deja, no se dejó, ¿verdad? Pues 1 menos Q cuadrada sobre P cuadrada sería lo más inmediato. Luego eso te va a quedar igual a 2PQ. Y de ahí puedes despejar la Q. Y puedes reemplazar a Hardy-Weinberg con alguno de los valores. Y ya quedó.
Les voy a presumir algo, miren. Sonríe para la cámara. Qué hermosa, ¿verdad? Una vez al año. Hay que esperarla todo un año para que florezca. ¿Sí? ¿A alguien le gustan las orquídeas? Uno de los grupos más difíciles taxonómicamente, filogenéticamente, muchas cosas de genomas de cloroplasto completo. Qué hermosa, ¿verdad? La zapatilla de doncella se llama. Nombre común. ¿Se dejó o no se dejó la ecuación? ¿No se dejó? Ok. Ajá. ¿Alguien la